Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos esta parábola. Cierto hombre dispuso una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió un criado a decir a los convidados que viniesen, pues que todo estaba ya dispuesto. Y todos a una empezaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una granja y necesito ir a verla. Ruego te des por buena mi excusa. El segundo dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Ruego te me des por excusado. Otro dijo: acabo de casarme y así no puedo asistir. Volvió el criado y refirió esto a su amo. Airado entonces el padre de familia, dijo a su criado: sal luego a las plazas y barrios de la ciudad y tráeme acá los pobres, los lisiados, los ciegos y los cojos que hallaras. Dijo luego el criado: Señor, está hecho como lo mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al criado: sal a los caminos y cercados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Dígoos que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados gustaba mi cena. Pueden tomar asiento. El Evangelio, la epístola está tomada del apóstol San Juan. Carísimos, no os maravilléis si os odia el mundo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es homicida, y sabéis que en ningún homicida mora de asiento la vida eterna. Y en esto hemos conocido la caridad de Dios, en que Él puso su vida por nosotros, y nosotros debemos poner la vida por los hermanos. Quien poseyere bienes de este mundo y viere a su hermano tener necesidad y le cerrase sus entrañas, ¿cómo está la caridad de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y de verdad. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. La epístola del apóstol San Juan termina diciendo: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y de verdad. Es decir, no estemos protestando todo el tiempo que amamos con la palabra solamente, o solamente de lengua, sino que el amor se debe traducir en obras y de verdad. El Evangelio de hoy nos habla de la gran cena o del banquete que hizo un hombre rico y poderoso, el cual invitó a numerosos comensales. Muy significativa y hermosa la parábola de hoy, la cual es imagen del banquete eucarístico. Festejábamos el jueves pasado la fiesta del Corpus Christi, fiesta que en realidad ya se había festejado el día de Jueves Santo, pero debido al luto que se lleva durante toda la Semana Santa, no se le puede festejar con grandes festejos, sino que se deja para precisamente el jueves después de la Santísima Trinidad, el jueves después del primer domingo de Pentecostés, para darle toda la magnificencia a que se le debe esta gran fiesta, que es el gran banquete a que nos invita Dios nuestro Señor. ¿Y cuál es el manjar que se come en ese gran banquete? Es el Cordero Inmaculado, que se inmoló por nosotros pecadores, que nos compró nuestra redención, no con oro y plata, sino con toda su sangre. Es por eso que nos debemos a Dios nuestro Señor, no solamente por derecho de creación, habiendo salido de las manos de Él, habiendo salido de sus manos creadoras, salido de la nada, por Él, sino que además nos debemos a Dios nuestro Señor
por derecho de conquista. Éramos propiedad del demonio. Nuestro Señor Jesucristo se hizo carne como nosotros, para que esa carne pudiera hacer el puente que separaba ese gran abismo entre Dios y los hombres, por el pecado de nuestros primeros padres, por el pecado personal de cada uno de nosotros. Ese es el banquete al cual Dios nuestro Señor nos convida hoy, que es el banquete eucarístico. Sin embargo, como en la parábola, muchos se excusan de asistir, presos en las redes de las preocupaciones mundanas, en ese torbellino de distracciones que el mundo, enemigo de nuestra alma, pone al alcance de cada uno de nosotros. Y es tan fácil marearse en ese torbellino, perder el norte, perder el sentido de la vida, el verdadero sentido de la vida. ¿Por qué Dios me creó? ¿Por qué Dios me redimió? La contestación a esa pregunta es para amar, para conocerle, para amarle, para servirle en esta vida y después gozarle de la vida eterna. Esas preocupaciones mundanas, ese torbellino, ese mareo que nos agarra a todos nosotros, no nos deja pensar en los intereses del alma. Solamente una cosa es necesaria, le dijo nuestro Señor Jesucristo a Marta. Y luego continuó, María aceptó la mejor parte. María la Magdalena estaba a los pies de nuestro Señor Jesucristo escuchándole. Marta se afanaba en el servicio de la mesa, estaba de aquí para allá, y nuestro Señor le dijo, solamente una cosa es necesaria. Después tenemos otra parte del Evangelio donde nuestro Señor Jesucristo a la cananea le dice, a la samaritana, le dice, si conocieses el don de Dios. Nuestro Señor Jesucristo sobre la ciudad de Jerusalén, si hoy conocieras el día que te fue dado para tu salud, sin embargo tus ojos están cerrados y no lo ves. Y nuestro Señor lloró sobre Jerusalén. Todos estos pasajes del Evangelio nos pueden hacer recordar, nos deben hacer recordar cuál es nuestro sentido en esta vida. La salvación de nuestra alma. Si conocieses el don de Dios y todos los medios que Dios ha puesto a tu alcance para conseguir la salvación de esa tu alma. Aquel que salva su alma, salvó todo. Aquel que pierde su alma, lo perdió todo. Aquel que salva su alma es sabio. No con esa sabiduría mundana, con esa ciencia del mundo, sino con la ciencia de Dios. Por más ignorante a los ojos del mundo que pueda ser cualquiera, si ese cualquiera salva su alma, es el verdadero sabio. Porque la verdadera sabiduría es el conocimiento de Dios. Y Dios mismo es el que prepara este banquete que nos habla el Evangelio de hoy. Y nos invita a todos a ir a solazarnos en Él, a tomar fuerzas, a recuperar nuestras fuerzas. ¿Y cuál es el manjar? El manjar es su divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo, realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Normalmente lo que uno recuerda de las personas son sus últimas palabras. Las personas que se han ido ya, que no están, son sus últimas palabras, sus últimas acciones, sus últimos deseos, en definitiva su testamento. ¿Cuál fue el testamento de nuestro Señor Jesucristo? En la última cena, la noche antes de su pasión y de su muerte, tomó el pan en sus santas y venerables manos, dio gracias, lo partió y le dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo. Asimismo, tomando el cáliz, dando gracias, lo bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque esta es mi sangre,
Y ya antes había dicho, mi cuerpo es verdaderamente comida y mi sangre es verdaderamente bebida. Aquel que come mi carne y bebe mi sangre mora en mí y yo en él. Esa es la verdadera sabiduría cristiana. Todas las palabras que salieron del Verbo humanado, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, son fuente de vida eterna. Ese es el banquete que nos habla el Evangelio de hoy, el banquete eucarístico, que desgraciadamente, ¿cuántas veces perdemos la oportunidad por los torbellinos del mundo, por el mareo, por la cantidad de novedades? Solamente una cosa es necesaria: si conociéramos el don de Dios. Uno tiene que hacer una cosa, otro tiene que hacer otra. Cosas importantes, sí, quién sabe, pero no tan importantes como ir a la fiesta, ir al banquete. Porque la Eucaristía, con toda verdad, es gran cena, un banquete espléndido, un convite divino. Lo que está sucediendo ahora en el mundo entero, no solamente en nuestro país, debe ser algo que nos haga reflexionar sobre nuestra vida cristiana sobre todo. Nos cambió la vida de la mañana a la noche, de la noche a la mañana. En un instante cambiaron todos nuestros hábitos, todas nuestras vidas. ¿Por una verdad? No lo sabemos. ¿Por una mentira? Probablemente. Pero de una u otra forma, el reinado del anticristianismo está cada vez más sobre nosotros. Cada vez se hace más difícil ser cristiano, cada vez se hace más difícil llegar a este convite de Dios nuestro Señor. Pues sepamos que Dios no nos pide cosas imposibles. Mientras podamos hacerlo, lo vamos a seguir haciendo. Cuando no lo podamos hacer, hagámoslo por lo menos espiritualmente. Y que todo se centre alrededor de ese convite espiritual, porque todo se debe centrar alrededor de Dios, y en ese convite espiritual está Dios. Está nuestro Señor Jesucristo con su cuerpo, con su alma, con su sangre, con su divinidad. Se han conculcado gran parte de nuestros derechos. ¿Cómo nos quejamos? ¿Por qué nos quejamos? El primero que han sido conculcados sus derechos es Dios, y hace tiempo. La fuente de nuestros derechos, la base de nuestros derechos, de nuestras dignidades, son los derechos y la dignidad de Dios, que se ha conculcado hace tantos años, se lo ha echado de la sociedad. ¿Qué pretendemos? ¿Tener nuestros propios derechos? ¿Poder circular libremente por las calles cuando nuestro Señor Jesucristo no está en sus templos? Han vaciado de significación, han vaciado la esencia por su plantación en lo que se llama hoy la Iglesia Católica, que no lo es. Se han ordenado sacerdotes que no lo son, porque han usado ritos que esencialmente son distintos a los impuestos por la Iglesia Católica. Se ha cambiado la consagración de este pan, por lo tanto sigue siendo pan. Desgraciadamente hay mucha gente que no lo ve a eso y pide por sus derechos a volver a misa, por sus derechos a volver a comulgar. Pobrecitos, si supieran que ya no asisten a misa, que ya no comulgan. Hay que pedir por todas esas almas desgraciadas, ignorantes, muchas veces inculpablemente. Pero ahora el banquete eucarístico cada vez es más reducido, cada vez en menos lugares se dice. Y todo esto está escrito, esa debe ser nuestra esperanza, y otra prueba más de la divinidad de la Iglesia Católica y Apostólica Romana. Nuestro Señor Jesucristo nos habla de grandes tribulaciones, nos habla de grandes persecuciones. No os maravilléis si os odia el mundo, dice el apóstol San Pablo en la epístola de hoy. Si han perseguido a su maestro, ¿cómo no van a perseguir a los discípulos? Si el discípulo debe poner su meta a ser como su maestro, ¿cómo terminó nuestro Señor Jesucristo?
crucificado, ignorado, escupido, azotado. Pues no esperemos más nosotros, pero sí algo que no nos pueden quitar, y es el amor a Dios. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, dice el apóstol San Pablo. Amamos a los hermanos por ese amor ejemplar que debemos tener a Dios nuestro Señor. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a nosotros mismos, por amor a Dios. No ese amor filantrópico que nos predica el mundo moderno, de grandes donaciones, millones de millones, y ceros de dólares, de pesos, de euros, lo que sea. Eso no es el verdadero amor. El verdadero amor al prójimo es por la causa ejemplar del amor a Dios. Pidamos entonces a la Santísima Virgen que, ya que han sido conculcados muchos de nuestros derechos, nos demos cuenta de que los primeros derechos que se conculcaron fueron los de Dios, y que al menos en cada uno de nosotros esos derechos divinos no sean conculcados. Que amemos a Dios en cada uno de nosotros, presente en nuestras almas. Acuérdense que un alma en gracia es templo de la Santísima Trinidad. Démosle a Dios todo lo que Él pide de nosotros. Hagamos lo que podamos, como dice San Agustín, y pidamos por lo que no podamos. Pero pidamos siempre, porque es muy poco lo que podemos, por no decir nada, pero todo lo podemos en aquel que nos conforta. Entonces, pidámosle a Dios, pidámosle a la Santísima Virgen, que nos haga dignos hijos de Él, que nos haga dignos cristianos, cristianos convencidos, cristianos que viven su vida cristianamente. Y así nos tome el anticristianismo que está reinando en el mundo preparados para saber resistir, para saber amar a Dios aún en medio de las tribulaciones, para saber servir a Dios aún en medio de los grandes desastres, y que así el último día de nuestra vida nos lleve esta Madre Santísima a la presencia de su Hijo, y que el juicio sea para bien y no para una eternidad en el infierno, sino que nos diga: venid benditos de mi Padre, a gozar del reino que os tengo preparado desde toda la eternidad. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.